Uno de los clásicos del terror y ciencia ficción por excelencia, La Mosca es un filme de 1986 dirigida por el principal exponente del terror corporal David Cronenberg. Una película que supo mantenernos con la tensión en alto en cada momento que veíamos a Seth Brundle sucumbir ante su inevitable transformación. La Mosca se mantiene al margen de otras grandes obras cinematográficas no solo por la calidad de la producción y dirección, sino por la perfecta construcción y desarrollo del protagonista, sumado a la gran actuación de Jeff Goldblum, definitivamente una buena película que debes tener en tu colección. He aquí lo que debes saber sobre esta película considerada casi de culto. Durante su infancia, Daniel Brundle desarrolló una condición llamada cinetosis, que es la enfermedad ocasionada por el movimiento al viajar. Mostrando un desagrado por los vehículos, Brundle se comprometería a resolver su condición. A la edad de 20 años se convirtió en un experto en física molecular, convirtiéndose en líder de un proyecto llamado F-32, del cual casi gana un premio Nobel de Física. Además de haber adquirido un doctorado en algún momento de su carrera. Eventualmente Brundle se convirtió en ingeniero en sistemas. Años más tarde, se unió a Industrias Bartók, donde se especializan en la investigación y el desarrollo científico. Anton Bartók, quien es el dueño y líder de la industria, vio las capacidades de Brundle. Así que le ofreció financiar cualquiera de sus proyectos. Brundle adquirió un almacén donde comenzó a crear su laboratorio y su nueva residencia. Al ser un hombre muy dedicado a la ciencia, Brundle pasaba mucho tiempo en su laboratorio volviéndose asocial. Tímido y excéntrico, adoptó los hábitos de Albert Einstein al comprar la misma ropa para no perder energía mental cada mañana. Para crear su sistema de teletransportación, se necesitaría de varios materiales y componentes que Brundle carecía. Para no invertir demasiado, subcontrató el diseño y la construcción de varios componentes de otros científicos, con el fin de solo armar lo necesario para su sistema. Teniendo ahora los componentes, Brundle comenzó a construir una cabina del cual la nombró Telepod, del cual fue el primer prototipo. Posteriormente las primeras pruebas con el Telepod fueron exitosas y esto le dio la oportunidad en dar el siguiente paso para mejorar la cabina. Brundle construyó otras dos cabinas mucho más avanzadas que el primer modelo. Teniendo dos Telepods, podría realizar su secuencia de teletransportación. Los Telepods son controlados por una computadora y esta es la responsable de analizar y programar la función de las cabinas. La computadora se encarga de analizar los componentes de la materia que se quiere teletransportar, por medio de una secuencia de reintegración. La principal función de los telepods es llamada desintegración-integración. Los telepods primero desintegran la materia, para luego reintegrarla como nueva. Todo el proyecto tardó alrededor de 6 años en completarse. Y hasta este punto, Brundle solo ha podido teletransportar materia no orgánica. Industrias Bartók realizó una convención donde varios reporteros tendrán la oportunidad de conocer los avances en la ciencia. Brundle fue invitado a participar y ahí conoce a la periodista Verónica Quaife. Estando en su laboratorio, Brundle le muestra a Verónica los telepods. ¿En qué estoy trabajando? Estoy trabajando en algo que cambiará el mundo y la vida humana como se conoce. ¿La cambiará mucho o poco? Debe ser más específico. ¿Quiere que sea más específico aquí, en este lugar, con media comunidad científica de Norteamérica escuchando? ¿Hay otra forma? Pues si pudiera ir a mi laboratorio, podría... Creo que comete un error. Sé que quiere charlar conmigo. Lo siento, pero debo hacer 3 entrevistas más antes de que termine la reunión. Sí, pero ellos no trabajan en nada que cambiará el mundo. Ellos dicen que sí. Sí, pero mienten. Yo no. ¿Cómo pudo hacerlo solo? Bueno, no trabajo solo. Hay muchas cosas ahí que no entiendo. En realidad soy ingeniero en sistemas. Yo pido que me fabriquen partes a chicos que son más brillantes que yo. Les digo, construyan un láser así, diseñen un analizador de moléculas así, y lo hacen. Yo solo las armo, pero ninguno de ellos sabe qué es. Pero... ¿y
¿El dinero, Industrias Científicas Bartok, lo financia? Ellos me dejan solo porque no soy costoso. Y saben que serán los dueños, sea lo que sea. ¿No les ha dicho? Cuando termine. Para teletransportar materia viva se utilizaría un babuino como prueba para los teleports. Brundle hace los preparativos y comienza la teletransportación. Desafortunadamente, el babuino fue invertido dejándolo como una masa de carne. Se dio cuenta que la computadora solo está dando su propia interpretación de la carne, en vez de reproducirla. La computadora está dando su interpretación de la carne y nos la transmite, está interpretándola en lugar de reproducirla. Y algo no se capta en la traslación. La carne hizo a la computadora enloquecer, como las ancianas que pellizcan bebés. Pero no captan, no aún. Nunca pensé que la computadora enloquecería con la carne, la poesía de la carne. Así que empezaré a enseñarle. Brundle programó la computadora para que fuera creativa con los organismos vivos. Gracias a esto, se volvió a teletransportar a un babuino, esta vez saliendo completo. Alcoholizado y celoso, Brundle toma la drástica decisión de teletransportarse él mismo. Al entrar a la cabina, no se percata que una mosca también había entrado con él. La computadora, al encontrar dos organismos vivos, se confunde y los mezcló a nivel genético molecular. Hemos llegado a la parte por la cual la mosca es muy bien reconocida, pues la tragedia de Seth Brundle será visto con etapas que lo llevarán a un estado menos humano debido a la involución. David Cronenberg es caracterizado por mostrar el cuerpo humano como un objeto de puro terror, y en el caso de Seth Brundle, la forma en la cual vemos el desarrollo del protagonista es la expresión de Cronenberg por mostrarnos lo que podría pasar en la realidad. Podemos empezar con la primera etapa, que sería la forma normal de Seth Brundle. Una de sus enfermedades es cinetosis y por lo tanto no puede viajar con frecuencia en vehículos. Brundle es un científico muy inteligente, pues ha logrado crear un sistema de teletransportación con éxito. Pero tuvo muchos problemas para lograr teletransportar materia orgánica, ya que no pensó que la computadora tendría problemas para entender la composición de la carne. Después de ser mezclado con la mosca, Brundle experimenta cambios en su físico que antes no tenía. Creyendo que la teletransportación ha purificado su cuerpo, comienza a sentirse renovado y muy activo. Pero sin darse cuenta, los primeros signos de transformación comienzan a aparecer en su espalda. En esta etapa se muestra a un Seth Brundle más agresivo y con un sentimiento de superioridad sobre otros. Cuando Verónica se niega a ser teletransportada, Brundle se muestra muy impulsivo y comienza a demostrar su fuerza golpeando una superficie de madera. En esta etapa el cambio físico de Brundle se puede apreciar en su rostro con imperfecciones en su cara como salpullidos. Verónica le hace notar que incluso huele mal. Además de que sus uñas se están desprendiendo. En ese momento Brundle entra en razón y se da cuenta que puede estar muriendo lentamente. Alarmado por su condición, observa su computadora el registro de su teletransportación. La computadora le dice que, al haber dos organismos vivos, los dos fueron mezclados para emerger como uno solo. En ese momento Brundle se percata de lo grave que es esto. Primera teletransportación del elemento. Análisis. Elemento secundario teletransportado. Análisis. Si el primer elemento es Brundle, ¿qué es el elemento secundario? El elemento secundario no es Brundle. Repetir secuencia.
Si el elemento secundario es una mosca, ¿qué pasó con la mosca? Fusión. Asimilación. ¿Absorbió Brundle a la mosca? Negativo. Fusión de Brundle y mosca a nivel genético molecular. Antes de continuar, quisiera añadir un detalle muy importante que Seth Brundle experimenta después de haber sido teletransportado. Estamos acostumbrados a saber que los superhéroes o villanos nacen gracias a este tipo de experimentos. Ya sea por un accidente o de forma intencional. Si pensamos de esta forma, nos daremos cuenta que Brundle adquirió habilidades típicas a la de un superhéroe. Un ejemplo de un superhéroe que está relacionado con los insectos, o mejor dicho, con la picadura de una araña, es el de Peter Parker, mejor conocido como el sorprendente hombre araña. Si tomamos el caso de Peter Parker, él era un joven normal hasta que una araña radioactiva lo mordió. Después de ese incidente, Peter Parker comienza a experimentar cambios físicos en su cuerpo con increíbles habilidades que antes no poseía. Eventualmente adquiere características de una araña, y esto lo convierte en el superhéroe conocido como el Hombre Araña. Ahora, si regresamos con Seth Brundle, después de haberse fusionado con una mosca, se convirtió en un superhéroe al adquirir habilidades sobrehumanas. Pero es aquí donde Cronenberg interviene, ya que Seth Brundle no está destinado a convertirse en un superhéroe. Para Cronenberg, la intención es darle un sentido más realista y menos fantasioso con respecto al incidente. En otras palabras, Cronenberg no está presentando una película de origen de un superhéroe, sino que está presentando la trágica involución de un hombre que está destinado a convertirse en una criatura mitad humano y mitad mosca, de la forma más grotesca posible. El estado corporal de Brundle se manifiesta con la descomposición de tejido y el desprendimiento de algunas partes del cuerpo, acompañado de una debilidad general en el cuerpo al tener que usar unos bastones para caminar. Además, ahora puede producir una enzima corrosiva para poder digerir los alimentos. A comparación de la etapa anterior, Brundle ha recuperado su fuerza y puede trepar por las paredes. Se ha dado cuenta que no va a morir como pensaba en un principio, sino que se está preparando para convertirse en una criatura mitad mosca mitad hombre. El estado corporal de está empeorando a un ritmo acelerado. Ha perdido partes de su cuerpo como las uñas, las orejas, el cabello, incluso sus genitales. Su cuerpo está cubierto de una piel rojiza y rugosa, y severas protuberancias parecen sobresalir de sus costados, sin faltar mencionar que está completamente deforme. Uno de los detalles sobresalientes es que aún permanece inteligente, ya que está ideando la forma de revertir su proceso de mutación. En busca de una posible cura, Brundle tuvo la idea de teletransportar dos organismos vivos. Para el experimento se teletransportaron un gato y un babuino. El resultado fue catastrófico, ya que los dos animales se fusionaron. Esta es una escena eliminada, de la cual se le conoce como Monkey Cat. Stuart Kornfeld explica que la escena fue retirada porque el equipo de producción la encontró muy intensa y perturbadora, después de que una de las mujeres del equipo había vomitado. Kornfeld menciona que debían mantener el nivel de antagonismo hasta cierto nivel, para no perder el interés de la audiencia. No solo esta escena se centra en la fusión de los animales, sino que a Brundle le sale una extremidad parecida a una garra de mosca, teniendo que amputársela con sus dientes. Brundle instaló un programa de fusión en la computadora y esta le sugirió que la forma más viable de volver a la normalidad es fusionarse con un ser humano para corregir su estructura genética. Después de enterarse de que Verónica está embarazada y pretende abortar, Brundle irrumpe en la clínica destrozando una pared de cristal para llevarse a Verónica. Estando en su laboratorio, Brundle le dice que no aborte a su hijo, ya que es lo único que tiene de su humanidad. Brundle se acerca a Verónica y le dice que ha encontrado la forma de que estén juntos para siempre como la familia perfecta. El plan de Brundle es fusionarse con Verónica y su hijo para formar un solo ser. Verónica se opone y accidentalmente le rompe la mandíbula a Brundle, detonando su última transformación.
La mutación completa es revelada, mientras emerge de la piel de lo que fue una vez Seth Brundle. Esta etapa final deja ver la verdadera naturaleza de la criatura, con rasgos más definidos a los de una mosca. Statis se levanta y dispara a los cables del telepod, desconectándolo del proceso. La mosca se percata y comienza a salir de la cabina, pero el conteo llegó a 0 y es teletransportada con partes metálicas del telepod. Segundos. 0. Fusión exitosa de Brundle, mosca y telepod. Considerada como la última estadía de la mosca, muestra la terrible fusión con partes metálicas del telepod junto con algunos cables eléctricos en la parte superior. La desesperante agonía de su estado actual le hace rogar a Verónica por una muerte rápida. Verónica se opone por un momento a terminar con la vida de lo que fue una vez Seth Brundle, pero al final termina disparándole en la cabeza, terminando la vida de la mosca. La pantalla se oscurece, dando inicio a los créditos de la película. Durante la época, David Cronenberg era bien reconocido por sus excelentes obras anteriores como Scanners y Videodrome, dejando ver que su marca personal era el arte del terror corporal, por lo que era obvio que Cronenberg volvería a plasmar su firma en esta película. Todo empezó en 1957 con el relato de la mosca escrito por George Langeland, para la revista Playboy publicada en junio del 57. La primera adaptación cinematográfica se dio en 1958 bajo la dirección de Kurt Neumann, utilizando el relato de George Langeland como base para el guión. La historia se centra en el científico André Delambre, quien al tratar de teletransportarse, una mosca entró con él y sus átomos se mezclaron intercambiando partes de sus cuerpos. Posteriormente la película tuvo 2 secuelas. El regreso de la mosca, en 1959. Y La maldición de la mosca, en 1965. La segunda adaptación cinematográfica vendría siendo en 1986, siendo el remake homónimo. Originalmente se le ofreció la dirección al mismísimo Tim Burton, pero este rechazó la oferta. Así que el director encargado sería Robert Weirman. Y el encargado del guión era Charles Edward Polk. El productor Stuart Kornfeld convenció al maestro de la comedia Mel Brooks para distribuir el filme a través de su productora Brooks Films, del cual Mel accedió siendo también un aficionado a las películas de terror. Durante las primeras etapas de la preproducción, Robert Weirman sufrió una tragedia familiar, lo que lo hizo retirarse del proyecto con el permiso accedido por Mel. El proyecto se detuvo por la falta de un director, pero Stuart se interesó en David Cronenberg por su participación en el guión de Total Recall. A través de la productora Brooks Films, se le hizo llegar el guión a Cronenberg. Afortunadamente el guión de la película le fascinó al director canadiense encontrando elementos que él mismo expresaba en sus obras. Cronenberg aceptó el cargo de director, y él mismo se dio a la tarea de terminar el guión adaptándolo a una imagen moderna. Para crear un filme donde el protagonista sería la imagen principal, requeriría de un buen actor que lo representara, pues el trabajo de transformación requeriría de horas largas de trabajo. En un principio se tenía la idea de Michael Keaton como líder actoral, pero fue Jeff Goldblum, que ganó el puesto como Seth Brundle. Jeff mantenía relación con la actriz Geena Davis, quien era su actual pareja en ese tiempo, y la recomendó con David para el papel del personaje secundario. Pero la idea no le convencía mucho a Cronenberg, porque trabajar con actores en relación era más difícil de controlar. Sin embargo, la buena actuación de Geena en el casting le hizo ganarse el papel de Veronica Quaife. Como personaje de soporte, en parte antagónico, se le fue dado a John Hedges.
como Statis Borans. Incluso el mismo Cronenberg hace un cameo como el ginecólogo a petición de Gina Davis. David comentó que la idea de aparecer como el ginecólogo no fue su idea. Pero Gina logró convencer al director canadiense de aparecer brevemente. Incluso menciona que le han dicho que parece un cirujano de Beverly Hills, así que lo tomó de buena manera, y lo consideró como una buena broma hacia él mismo. Trabajar con animales es de naturaleza impredecible y uno de los riesgos de la producción era el babuino, a lo que Goldblum logró ser dominante ante la situación. Según las palabras de Cronenberg, Jeff es una persona alta y de complexión musculosa, así que los babuinos debieron verlo como el macho alfa. De lo contrario hubiera sido un problema serio. David demostró que escatimar en sus actores le daría más producción y manejo a su visión de la mosca. Incluso no necesitó de muchas locaciones para el rodaje, pues la mayor parte de la película se desarrolla en el laboratorio de Brundle. Para mostrar que Brundle podía trepar por las paredes, se construyó un set giratorio, en donde todas las decoraciones fueron pegadas a la superficie, creando el efecto visual de caminar por las paredes. El diseño de los telepods fue gracias a la motocicleta de Cronenberg, especialmente las bujías con la estructura cilíndrica. Uno de los retos de mayor importancia era llevar la transición de hombre a mosca. Jeff comentaba que el tiempo y trabajo de maquillaje se intensificaba por cada etapa, volviendo cada sesión más difícil de soportar por el calor que el maquillaje junto con el traje le provocaba. Estaba planeado de que Seth Brundle perdería la voz durante una de las etapas. Pero Cronenberg prefirió retirar la idea, ya que le interesaba que el personaje narrara su transición y desesperación. Para la forma final de la mosca, se construyó una marioneta animatrónica, de la cual era difícil de mover en ciertas escenas por su tamaño. La marioneta fue un trabajo complejo, pues para la secuencia de la transformación final se tuvieron que hacer en diferentes tomas para captar cada una de las partes desprendiéndose. La mosca puede contar con efectos visuales casi primitivos para la época, pero en definitiva, el equipo de efectos especiales cumplió su propósito de una manera excelente al mostrar el terror en pantalla. Más importante, que cumplieron con la visión de un director que comprende que el terror corporal es un arte digno de mostrar con todo lujo de detalle. Mel Brooks trató de evitar que se le asociara con la película, porque le preocupaba que la audiencia no la tomara en serio, ya que Mel Brooks es mejor conocido por sus obras cómicas. La película sufrió de varias escenas eliminadas y otras canceladas, pero el resultado final mostró que estaba lista para el público. La película fue estrenada el 15 de agosto de 1986. Cabe mencionar que el final de la película queda de manera abrupta, sin explicar cuál es el destino de Verónica y su embarazo. Era obvio que Cronenberg no buscaba un final feliz, o de lo contrario no sería una tragedia. Muchas preguntas quedaron sin responder, de las cuales serían respondidas en la secuela en 1989. Quiero mencionar que para el tema musical de la película estuvo a cargo de Bryan Ferry. La canción se titula Help Me, de la que personalmente te recomiendo que escuches, ya que el estilo musical y la gran voz de Ferry hacen de esta pieza una excelente combinación. La Mosca 2 sigue la historia del hijo de Brundle e Industrias Bartok, trabajando para hacer funcionar los telepods. La película fue dirigida por Chris Wallace sin la participación de Cronenberg. El único actor que hace su regreso es John Hetz en su papel como Statis Borans. A comparación de la primera, La Mosca 2 no fue tan popular que la primera, pero sí se respetó el trabajo de Cronenberg con su historia principal. De hecho, muchas de las ideas que no pudieron aplicar en la primera película, se implementaron en la segunda. La Mosca 2 es una buena película y la calidad de los efectos son excelentes, además de narrar los eventos desde la perspectiva de Martin Brundle y su búsqueda de una cura a su condición. A pesar de que Jeff Goldblum solo aparece como un cameo, se puede apreciar el gran legado que Seth Brundle le ha dejado a la humanidad. Una de mis películas de ciencia ficción favoritas, La Mosca nos deja ver que en todo experimento existen sus riesgos y sus límites. La búsqueda de trascender más allá del espacio puede llevar a nuevas formas que no conocíamos y de la manera más terrorífica posible. Bueno amigos, hemos llegado al final de la tragedia de Seth Brundle. Si les gustó el video no olviden compartirlo y darle like. Así que nos veremos hasta la próxima, gracias.